el 30% de la Pan de población hoja de infantil mahuaca o está algo así ha hablando dicho. mije, hay un Mije. desplazamiento muy rápido. Es interesante como algo tan milenario como son las lenguas. Sí, las lenguas se transmiten a través de miles de años hasta nosotros, ¿no? En algún momento el castellano que estoy usando ahora fue latín y antes fue indoeuropeo y antes así, ¿no? Y cómo algo tan milenario puede perderse en una sola generación. Y eso se debe a una gran violencia sistémica que obliga a los hablantes a ese desplazamiento, y entonces estamos en una situación de alarma como sucede con la mayor parte de las lenguas del mundo, porque pues sí, de las 7,000 lenguas se calcula que si no se hace nada en este siglo van a desaparecer más de la mitad. Qué pena. Pues ahora No, estás yo digo no. enfocada en otras formas de divulgación, como el podcast, que es algo que nos encanta, al que hacía antes alusión. A la riqueza cultural lingüística. Bueno, este título Chicas, aprender ya idiomas. parece hacer Y referencia idiomas como a otra manera de pensar, ¿no? Habla casi de futuros. ¿Qué enfoques tenéis en este podcast? Bueno, es un podcast que hacemos entre muchísima gente y que bueno, en el podcast conducimos, pero en la producción hay mucha gente. Carlos Tornel, Pablo Montaño y yo, donde hablamos de la emergencia climática relacionada con casos concretos, pero también donde desmitificamos falsas soluciones que nos hablan, ¿no? Como la energía nuclear, el capitalismo verde, el tecnofix o soluciones técnicas o ingenieriles que no atacan el fondo del problema. Entonces, por un lado, humo es como ver estas soluciones de humo que nos venden, pero también como humo que señala a otras posibilidades. O sea, sí, todas estas son falsas soluciones o soluciones pero que llegan a otras buenas. ¿Cuál es el problema de fondo y cómo podemos transitar a ese mundo? Muy bien. Que puede hacer posible la vida? Porque después de todo, la emergencia climática lo que nos está sirviendo en el plato es muerte. O sea, es muerte que va a afectar a la población más vulnerable, de la cual el 70% somos mujeres. Entonces, las mujeres somos mucho más vulnerables a los efectos de Chicas, hay que hacer algo, niñas. Y a los efectos de relato, porque como estabas comentando, se ve casi como un fin del mundo, ¿no? Como si no hubiera alternativas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Y cómo han sido, por ejemplo, los grandes relatos ecologistas en relación a los relatos que vienen de comunidades originarias? Bien, yo creo que esta distinción de naturaleza y cultura se mantiene en el ecologismo europeo. Luego yo lo veo así, como que la naturaleza siempre es un gran otro. Antes era, bueno, para ciertas personas o ciertas tradiciones es un otro al cual explotar, o sea, son recursos naturales, así les llaman, ¿no? Insumos para el capital. Pero en el ecologismo la naturaleza sigue siendo un otro, pero a quien hay que salvar. Pero sigue siendo un otro, me parece, en muchos casos. Claro. En cambio, en las tradiciones de muchos pueblos indígenas, no voy a hacer una generalización insostenible, pero en muchos pueblos indígenas, el ecologismo o el ambientalismo se pronuncia defensa del territorio. Y esa defensa empezó hace 500 años, contra el extractivismo, contra tratar la tierra como algo penetrable del que puedes extraer sin violable, como si no hubiera vida ahí, y como si la vida de esos territorios y esos vida de esos animales o de esos tribus. Y siempre lo que está del lado de natura se ha visto como salvaje, primitivo, irracional. Un poco la discusión que hubo sobre si los indígenas teníamos o no alma era una discusión si se nos colocaba del lado de natura o del lado de cultura. En el caso de la población que fue secuestrada en África y llevada para explotar nuestros territorios que fueron esclavizadas estas poblaciones, ahí ni siquiera hubo una discusión de había alma o no, se les colocó del lado de natura, del lado de algo que se oponía a lo civilizado y lo oculto. Entonces, esta diferencia es una diferencia además falsa, porque somos mamíferos de nuestros ecosistemas, o sea, estamos integrados, y la emergencia climática nos lo está recordando ahora, y de qué manera. Claro, pues humo, la verdad es que, bueno, me parece un término muy polisémico, ¿no? Que da lugar a muchísimas interpretaciones, a muchísimas miradas. ¿Dónde ves tú en este momento señales de humo positivas, si es que ves alguna?
Sí, hay muchas. Y yo creo que, pues no sé, en el mundo, los pueblos indígenas, después de los procesos de colonización, o sea, de procesos de minorización, somos aproximadamente el 7% de la población del planeta ahora. Antes fuimos más, claro, pero en nuestros territorios están a más del 60% de las reservas naturales del mundo. Entonces, algo hicimos bien. Hay claves de pensamiento. ¿Por qué las reservas del planeta están en nuestros territorios? Entonces, yo creo que ahí hay claves de pensamiento importante para hacer frente a una de las crisis contemporáneas más importantes. Y hay que escuchar ahí, y también ya hay personas que tienen modos de vida que alientan y apuestan por la vida y no por la muerte. Y creo que eso está pasando en todo el mundo. Tenemos estructuras comunales en el territorio del que yo vengo que plantean otra manera de relacionarse con el entorno para no romper el equilibrio y poder viviendo. Y hay otras propuestas, por ejemplo, en Rojava, en el Kurdistán, que están las mujeres haciendo revoluciones que están planteando otras maneras de relación con el territorio. A mí me da mucha curiosidad una paradoja de la cultura occidental, y es que la cultura occidental tiene una obsesión filosófica con la idea de razón y lógica, ¿no? O sea, la razón está como en la base del corazón, diría Aura Cumes, una gran antropóloga cachiquel, que tiene una obsesión con la noción de razón y de lógica. Y está haciendo algo profundamente ilógico y antirracional, que es pretender crecer sus productos internos brutos al límite, desarrollarse siempre, un crecimiento económico infinito y exponencial en un planeta con límites, con un planeta que es finito. No puedes crecer. ¿De dónde vas a sacar más minerales? ¿De dónde vas a sacar más petróleo? ¿De dónde vas a sacar más toda la minería que necesitas para seguir creciendo al infinito? No se puede. Cuando tu planeta es finito. Entonces ama la razón, pero actúa profundamente de manera fuera petróleos, otras formas hay otras formas de movimiento que no pasan solamente por la cabeza. Ya para terminar, Jasna, ya has comenzado el petróleo prohibido, pues, es un recurso de nuestra madre naturaleza, la diosa tierra. ¿Cuál es la forma de saludarse? ¿Cuál es la forma de saludarse? Si nos dirías algo para Radio 3, para Efecto Doppler. Con gusto, voy a mandarles un saludo en Ayuk, Shonhatnamuk, Kajas Ronda Ekuts, Yam Gapshmayak, Nadenza, un Moembata Ekumeta Muk Mokiata, Muchísimas gracias. Gracias. Aguilar, por atender a Radio 3 y por esta intervención que has tenido aquí en Mundia Cult. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, Dios cojo y empecemos. Allá nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a ti. ¡Qué honor ser raíz de culturas ancestrales, ricas y ceremoniales que desborda este país! Y me siento feliz porque nací del pueblo. Sí, señor, soy del pueblo y orgullosa soy raíz. Y ahora música clásica. You fucking pam pum pim pam. 8 53, 54, 55, 54.